¿Ya? Gracias. Entonces, en las anteriores clases ya habíamos visto diferentes temáticas relacionadas a la administración, a la gestión del talento humano, de cómo, qué factores, qué sé yo, influyen en un buen desempeño, en un buen rendimiento, cómo afectan, qué sé yo, el medio ambiente de afuera cuando se presentan, cuando se hacen ciertos estudios dentro de la organización. Entonces, lo que vamos a tocar hoy va a ser el tema de la cultura organizacional. Ya todos nosotros tenemos una idea de qué es la cultura organizacional, ¿no? Podemos decir de que son un conjunto de situaciones que se presentan dentro de la organización, el cual va a ser muy valorado ya para los trabajadores. ¿Por qué valorado? Porque si existe un ambiente o una cultura organizacional positiva, entonces el colaborador o el trabajador va a estar conforme, va a estar satisfecho, va a estar motivado, porque va a estar en un lugar agradable de trabajo. Pero si la cultura organizacional es negativa, entonces ahí se va a poder ver diferentes personajes, qué sé yo, jefes, operativos, qué sé yo, todo el personal, qué sé yo, que no trabaje motivado. ¿Por qué razón? Porque va a existir unos hábitos que tal vez no son saludables o motivacionales para el trabajador. Van a haber, qué sé yo, ciertos rituales que en lugar de que sea algo positivo, de que sea algo aportante, más bien le reste, ¿no? Entonces, todo eso es todo lo que son costumbres, valores, hábitos, todo eso hace parte de lo que es la cultura organizacional. Entonces, veamos esto. Entonces, primeramente, vamos a ver lo que es definir la cultura organizacional. Y para eso vamos a hacer mención a tres cosas. Primero, la cultura es una percepción. ¿Qué quiere decir? Es algo que yo veo, es una información que yo capto con los ojos, ¿ya? Y es una información que yo la proceso, ¿ya? A eso se refiere la percepción. Entonces, no es algo que se pueda tocar o verse físicamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a una empresa, podemos observarla, podemos observar el comportamiento, la manera de comunicarse, ver si trabajan en equipo, ver si están motivados, ¿ya? Entonces, todas esas cosas que nosotros veamos van a ser parte de la cultura. ¿Podemos tocarlo? No, no podemos tocarlo. ¿Podemos verlo? Sí, a través de los ojos podemos percibirlo. Entonces dice, pero los empleados lo perciben según lo que experimentan dentro de la organización. Por eso mismo, si el ambiente es favorable, es positivo, entonces yo como trabajador voy a ser un colaborador que voy a estar motivado, comprometido con la empresa, ¿ya? Pero si es negativo, no, se va a presentar el polo opuesto. Segundo, la cultura organizacional es descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con cómo perciben los miembros de la cultura, ¿ya? O sea, no si les gusta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que el trabajador perciba como positivo, lo va a practicar, ¿ya? Lo va a imitar, lo va a emular, pero si dentro de la organización existen tal vez costumbres que sean negativas, muchas veces también eso negativo se le pega a uno. Inconscientemente uno a veces lo llega a imitar. Por ejemplo, cuando existen los chismes, los comentarios, esas murmuraciones de pasillo, que muchas veces en lugar de informar le hacen daño a la organización. Entonces, si uno tal vez uno ingresa a un lugar a trabajar muy motivado, con ganas de ponerse la camiseta, pero se topa con esos escenarios donde se da el chisme, los comentarios, de hablar mal para los otros compañeros de trabajo. Entonces, si yo no tengo tal vez mis valores bien posicionados, entonces puede ser de que yo también llegue a formar parte de esas personas que comentan, que chismean, qué sé yo. Ya, entonces, en esa parte hay que tener, cuando uno ingresa a trabajar en una empresa, uno debe, siempre les digo, debe desarrollar su propio estilo de personalidad. Con eso no estoy diciendo de que sea una persona farsante o de que se crean mejores que los demás, no, para nada, ¿no? Entonces, uno debe aprender a tener un cierto tipo de seriedad. ¿Por qué razón? Porque cuando uno es demasiado bromista, cuando uno es demasiado confianzudo, entonces muchas veces esa, esas bromas, qué sé yo, esas bromas, esas confiancitas que se tienen con los trabajadores, muchas veces se las malinterpreta, ¿ya? Y por esas razones se pierde el respeto que se le tiene a la persona. Pero si uno guarda un poco de cordura, uno un poquito serio, qué sé yo, ríe lo que debe de reír, ¿ya? Y reír no me refiero de que uno se tenga que reír de lo que el otro se burla del otro, ¿no? Tal vez porque esté con sobrepeso o porque se hubiese equivocado, qué sé yo, no. O sea, uno debe reír también tal vez un chiste que se haga o algo gracioso, tal vez que se estaban jugando fútbol y qué sé yo, en pleno campeonato pateó la pelota, o mejor dicho, porque él pateó la pelota, le peló y pateó al aire, ¿no? Entonces, o sea, cosas sanas en las que uno se puede reír, sí, ¿no? Pero si es algo que no es sano o algo que tenga que ver con burlarse del otro, entonces en esas cosas mejor es no participar. Y por último, aunque los individuos pueden tener distintas experiencias ya o trabajar en niveles diferentes de la organización, tienden a describir la cultura de la organización en términos similares. Si yo trabajo, por ejemplo, en un determinado departamento, dentro de ese departamento se va a crear un propio ambiente de trabajo. Pero puede ser de que si yo voy al departamento, qué sé yo, de almacén, puede ser de que exista otro ambiente de trabajo. Tal vez, como son más trabajadores, son más ayudantes, puede ser de que sean más joviales, más bromistas, más confianzudos, ¿ya? Entonces, pese a que la empresa es como un sistema, ¿ya? Y la cuestión de la cultura organizacional se refleja en base a todo el sistema. Entonces, prácticamente dentro de la empresa van a existir, qué sé yo, varios departamentos. Entonces, si existe una cultura positiva, prácticamente cada departamento va a reflejar el mismo tal vez nivel de cultura que se está dando a nivel general. Pero si la cultura tal vez es negativa en toda la empresa, entonces ahí es donde uno actúa y hace un diagnóstico de por qué se está dando esa cultura negativa en la empresa. ¿Cuáles son esos comportamientos tal vez anómalos que se están dando? ¿Ya? O esos comportamientos tal vez que no están dentro de lo normal. Entonces ahí es cuando uno hace un estudio de clima, de cultura, para ver cuáles son esas costumbres o esos hábitos que tal vez están afectando la cultura de la empresa.
Entonces, es innegable que este término se asocia inmediatamente con grandes corporaciones, ¿no? Pero en realidad, que los empleados adopten la cultura, los valores y los ideales de una compañía es una tarea que se debe implementar prácticamente, que deben implementar, mejor dicho, todos los negocios, ya que la integración de estos principios en los trabajadores se traduce en un mejor ambiente y en rendimiento laboral. Entonces, si el ambiente laboral y la cultura dentro de la empresa es favorable y positivo, obviamente que el comportamiento de las personas también va a ser eficiente, el rendimiento laboral va a demostrar mayor compromiso, ya prácticamente se va a poder trabajar en equipo. Pero si existe el polo opuesto, el lado negativo, prácticamente no se va a poder trabajar en equipo, va a existir una comunicación no adecuada para trabajar en equipo, no va a haber empatía, o sea, prácticamente lo que se va a trabajar es más el egoísmo, la rivalidad, pero no la rivalidad sana, sino la rivalidad de querer ganar a cualquier costo. Entonces, esas cosas uno debe tomar en cuenta cuando toca el tema de la cultura organizacional. Por otro lado, entonces veamos qué es la cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional se define como un conjunto de normas, creencias, valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias que definen el modo en que las personas deben de relacionarse, comportarse e interactuar dentro de una organización. Entonces, al igual que la marca, el cómo deben tomarse las decisiones y cómo llevarse a cabo las actividades laborales. Entonces, cuando estamos hablando de normas, ¿por qué normas? Porque las normas van a regular el comportamiento de los trabajadores dentro de las empresas. La creencia es lo mismo. La creencia es uno de los puntos fundamentales que también Ese micrófono, por favor. Así que en este videito les muestro más o menos qué pena pueden encontrar. De body y blusitas tengo esto. Alexander. Alexander, su micrófono. Por supuesto que todas las prendas van a estar en excelente estado. Alexander, su micrófono. Entonces, las normas se van a encargar de regular el comportamiento del personal dentro de la organización. Las creencias, todas aquellas creencias que se van tal vez divulgando, sean positivas o negativas, también influyen en el comportamiento de la empresa o del trabajador. Por ejemplo, un ejemplo de creencia, cuando yo estuve en el ingenio azucarero de Unagro, en Mineros, ya siempre habían accidentes trágicos con muerte ya dentro del ingenio. Y había una creencia que a las personas que se quedaban solas en el ingenio, porque nadie quería quedarse solo, había una creencia de que se les aparecía, ¿ya? Y decían que cuando se les aparecía era que se daba el accidente laboral para que se dé un accidente con muerte. Entonces, en el ingenio, ya, nadie quería quedarse solo, nadie. Dentro del ingenio también había unos campamentos donde se quedaban los soldados que hacían guardia, e incluso hasta los soldados, pese a que andaban armados, hasta los soldados tenían miedo de quedarse solos en su vivienda, porque decían que decían que había una persona que se había muerto en la piscina, y cuando uno se quedaba solo en el pabellón decían que el muerto salía a la piscina. Entonces, ese tipo de creencias muchas veces, por más que uno diga, no, yo no creo en esas cosas, no soy miedoso, de alguna manera afecta nuestra percepción y afecta también nuestra creencia. Entonces, si nosotros de tanto escuchar eso, llegamos a encontrarnos solos en un lugar donde se comentan muchas cosas, entonces nosotros de alguna manera, en cierto grado, vamos a empezar como a creer, pucha, será verdad. Ya, entonces, peor todavía si en el lugar no hay silencio, no hay, qué sé yo, no hay mucha luz, entonces muchas veces se dan grados de alucinación. ¿Qué quiero decir? Y cuando estoy hablando de alucinación, no estoy diciendo de que una persona se vuelve loca. ¿Ya? Entonces, para alucinar, no es necesario que uno esté loco. Yo creo que algunas veces a ustedes les habrá pasado, a todos ustedes, les habrá pasado de que están andando por la calle o están en un lugar y de repente ven a una persona, ¿ya? Pero resulta que esa persona no está ahí. Entonces, cuando uno ve ese tipo de fenómenos, ¿ya? O ve pasar que sigue a una persona y uno va y lo toca, esa persona se vuelca, pero no es la persona que uno pensaba que era, sino es otra. Y uno dice, pucha, pero yo estaba seguro de que era esa persona, ¿ya? Entonces, a eso se le llama alucinación visual, ¿ya? Y eso es un fenómeno que se presenta en cualquier persona. O algunas veces uno está en una casa o está en cualquier parte y tal vez escucha que le hablan. Y de allá se escucha una persona que le habla. Y uno voltea, pero no hay nadie. Pero uno dice, pucha, pero yo escuché que esa persona me habló. Entonces, a eso se llama alucinación auditiva, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de alucinaciones, no estamos diciendo que la persona está loca. Simplemente que la persona, qué sé yo, por cosas psicológicas, escuchó algo escuchó tal vez algo en su mente, ya, pero que en la realidad no estaba esa persona. O tal vez vio algo, pero en la realidad no estaba esa persona. Ya, entonces son algunas veces alucinaciones que se dan, pero son cosas que pasan, ¿no? Eso no quiere decir que siempre va a ser repetitivo, ¿ya? Entonces, en eso tiene que ver los grados de creencia. Los valores tienen que estar relacionados con la forma de cómo yo voy a comportarme dentro de la organización. Voy a ser empático con los trabajadores, voy a ser colaborativo, voy a ser respetuoso, voy a ser honesto. Entonces, si dentro de la organización existen buenos valores y esos valores se han venido practicando durante mucho tiempo, entonces las personas que ingresen, todo el personal nuevo que ingrese, prácticamente va a empezar a imitar el comportamiento de las demás personas. Si todos se llevan bien, si trabajan en equipo, si se ayudan, si colaboran, si son empáticos, entonces uno también va a empezar a copiar ese tipo de comportamiento. En el tema de los hábitos, lo mismo. Si yo en una empresa entro y veo tal vez que una persona empieza a botar las botellas de la soda en cualquier parte, qué sé yo, se compró alimentos y empieza a botar los envases, las bolsas en cualquier parte, entonces puede ser de que ese hábito yo también lo repita, ¿ya? Entonces, pero si yo veo que en la empresa hay basureros y todos aquellos que generan basura o residuos van y depositan sus residuos en los contenedores de basura, entonces también no va a ser necesario que me digan, oye, acá tenés que ir a botar tu basura a tal parte, no. El simple hecho de que yo vea cómo es el comportamiento de las personas en cuestión a los residuos,
Entonces yo también voy a imitar y voy a crear un hábito, ¿no? O una costumbre. Las tradiciones, lo mismo. ¿Cuáles son las costumbres que tienen dentro de la organización? Por ejemplo, cuando estamos hablando de tradiciones nos referimos a aquellos festejos, qué sé yo, muchas veces las empresas tienen la costumbre de hacerle el festejo a los cumpleañeros, qué sé yo, una vez al mes a todos los cumpleañeros, por ejemplo, de abril, se los harán a fin de mes de abril, ¿no? A los cumpleañeros de mayo se los irán a hacer el último día de mayo, qué sé yo, esas son las tradiciones. O los días del padre, qué sé yo, cuando se hacen los agasajos a todos los padres de la empresa, ¿no? Entonces esas son las tradiciones que se deben practicar. La actitud está relacionada con mi manera de ser. Cómo yo me voy a mostrar ante un determinado trabajo. Hay personas que son más despiertas, hay personas que son más pasivas. Entonces, muchas veces cuando se presenta un pequeño problema que se necesita que sea solucionado, muchas veces ahí se ve a personas que dicen, no, yo me voy a encargar de hacerlo. No, yo sé cómo hacerlo, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Entonces, hay una actitud de buena intención de querer hacerlo. Pero hay personas que cuando ven un problema más bien se alejan, ¿no? Entonces, como que huyen. Entonces, ahí también se ve una actitud negativa de no compromiso, de no querer hacer, tal vez de dejadez. Y entonces también la actitud juega un papel fundamental en la cultura organizacional. Bueno, y la experiencia que tiene que ver con las cosas que yo tengo, que yo aprendí, qué sé yo, si vengo de otra empresa, ¿ya? Y yo vi que en otra empresa, qué sé yo, se fomentaba mucho el compañerismo, el trabajo en equipo. Entonces puede hacer que esas experiencias me ayuden y que yo las incorpore en esta nueva empresa donde yo estoy empezando a trabajar, donde tal vez no se practica mucho el trabajo en equipo. Entonces también las experiencias hacen parte de lo que va a ser el tema de la cultura organizacional. Entonces, esta cultura laboral se genera desde el equipo de recursos humanos. Los que vamos a estar en recursos humanos somos los principales personajes o actores que debemos fomentar una cultura positiva, una cultura sana dentro de la organización. Entonces, esto debe estar influenciado por los gerentes. ¿Por qué razón? Porque si el gerente, como autoridad máxima, ya, o tal vez por el jefe que está en la cúspide o en la cima de la jerarquía, ya, si él demuestra, tal vez amabilidad, respeto, cordialidad, confianza, entonces sabe dar un trato bueno a sus trabajadores o a sus colaboradores, entonces eso va a irradiar a todo el personal que esté bajo su cargo la misma energía positiva para que se dé en ese ambiente laboral. Pero si la, pero si esa energía que irradia el gerente es negativa, entonces lo que va a provocar es que dentro de la cultura va a generar un ambiente tal vez frío, tenso, estresante, ¿ya? Entonces muchas veces no solamente depende de tener un buen equipo de trabajo en talento humano, sino también de ver cómo es el gerente general, cómo es la cabeza o cómo son los dueños de la empresa. Yo recuerdo que en una experiencia en una empresa, por ejemplo, era una empresa familiar. Esta empresa llevaba ya funcionando una cosa de 25 años, 25, 30 años, ¿ya? Entonces, esta empresa tenía su historia. No voy a dar el nombre de la organización, pero tenía su historia. Esta empresa fue creada por el padre, pero ¿cómo se creó la empresa? Primero, el padre cuando era joven empezó trabajando como empleado en otra empresa pequeña. Entonces, conforme fue aprendiendo, ¿ya? Entonces fue ahorrando su dinero, ¿ya? Entonces llegó un momento en que se independizó. ¿Qué quiere decir? Se compró una camioneta y empezó a prestar el servicio ya de manera particular. Entonces, eso le generó tal vez ganar un poco más, hizo un buen manejo administrativo de su recurso, de su dinero, de su ganancia. Entonces fue consiguiendo algunos trabajitos más en Santa Cruz, la gente lo fue conociendo. Entonces, cuando ya vio de que había bastante demanda de trabajo, entonces vio la necesidad de buscarse un ayudante. Y bueno, empezó a trabajar con un ayudante, fue apareciendo más trabajo, fue contratando a 2 personas más, eso es lo que nos contaba. Entonces llegó un momento en que él tuvo la oportunidad de participar en una licitación que la lanzó la alcaldía, ya para hacer un trabajo en un barrio, que quiere decir ya de hacer un trabajo más grande. Entonces él, con todo lo que ya había juntado, entonces participó en esa licitación, la ganó la licitación, entonces ya él, con el adelanto que le dieron de la licitación, empezó ya a comprarse más camionetas, ya camionetas usadas, empezó a contratar más personal, entonces ese trabajo para el cual fue contratado le salió bien. Entonces él ganó mucho más dinero. Entonces, cuando ya él vio de que tenía un buen capital y tenía personal ya que tenía experiencia en el trabajo, se metió a participar en licitaciones ya a nivel nacional. Entonces, los trabajos que realizaba ya no solamente eran aquí en el departamento o en la ciudad de Santa Cruz, sino que ella representó un trabajo más grande en La Paz, entonces en el Alto. Entonces, él se fue a La Paz, trabajó allá, fue un trabajo duro, lo que nos cuenta. Entonces, ahí fue donde tal vez ya él tuvo una ganancia grande. Entonces, él sabía a dónde quiero llegar, de que él comenzó de abajo. Él sabía lo que era la vida del trabajador, si comía, si no comía, si pasaba frío, si no pasaba frío, si andaba con botines mojados, si andaba tal vez con unos tenis en lugar de botines, trabajar sin guantes. Entonces, prácticamente, esta persona vivió y sabía lo que pasaba un trabajador, ¿ya? Entonces, él fue creciendo, hasta que llegó un momento en que tuvo que hacerla su empresita a una SRL, que sería una empresa ya grande. Entonces, llegó un momento en que ya la empresa tenía como unos 20 años de antigüedad, ya la empresa era grande, tenía 300 trabajadores, tenía vehículos livianos, equipo pesado. Entonces ya él, con toda la experiencia y la infraestructura que tenía, también tenía 2 hijos, ya 2 hijos que habían estudiado fuera de Bolivia, él los hizo estudiar afuera. Entonces cuando ya los hijos fueron profesionales, se vinieron acá a Bolivia y empezaron a trabajar en la empresa de su padre. Entonces los 2 hijos tenían una actitud totalmente opuesta a la del padre. Entonces el padre era muy comprensivo, ya era generoso, le gustaba ayudar a sus trabajadores, porque él había vivido lo que vivían sus trabajadores, él comprendía. Entonces, mientras él estaba a cargo de la empresa, la cultura organizacional, el clima laboral era favorable, era positivo.
no había ese momento tenso de que tal vez él llegaba y que, qué sé yo, si uno estaba con su taza de café en el escritorio y con su galleta, o sea, no había ese temor de esconderlo. O sea, viene el jefe, o sea, como se dan en otras empresas, ¿no? Ya nomás saben que está viniendo el jefe y viene, entonces ya uno se pone a esconder las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, no había eso, porque él entraba y entraba con una sencillez, ¿ya? Que tal vez contagiaba esa actitud para trabajar. Saludaba de buena manera a todos, ¿ya? Si alguien estaba tal vez escuchando música con un volumen un poquito, no fuerte, sino bajo, que se escuchaba la música, entonces a él no le interesaba, porque él comprendía de que tal vez esa música como que cambiaba el ambiente en el trabajo, entonces nunca decía nada. Pero cuando empezaron ya a administrar parte de la empresa, los hijos, o sea, ese ambiente cambió. ¿Por qué razón? Porque los hijos no sabían lo que vivía un trabajador. Ellos habían estudiado afuera con buenos recursos económicos, entonces pensaron de que con una personalidad prepotente, altanera y positiva, ellos iban a ganarse el respeto de los trabajadores. Y en realidad sí se lo ganaron, pero si ustedes se dan cuenta, era más bien un respeto forzado. Entonces había mucha diferencia. Cuando llegaban los hijos, ¿ya? Entonces el que tenía su taza de café tenía que esconderlo. El que estaba tal vez escuchando música lo tenía que apagar. Y basta que los hijos ingresaban a la empresa, era un silencio total. Todos se callaban. Todos. ¿Ya? Entonces, cuando desaparecían los hijos y entraba el papá, escucha, cambiaba totalmente el ambiente. Entonces, en ese momento, yo estaba haciendo la tesis de mi maestría, me acuerdo, estaba haciendo la tesis, entonces yo tenía que hacer un estudio, y yo me acuerdo que el tema que más me interesó en esos momentos era estudiar el tema del estrés laboral. ¿Por qué razón? Porque había mucho estrés en ese momento, había mucho estrés. Entonces, y ese estrés no solamente era por la sobrecarga de trabajo que se tenía, sino era por el factor del clima laboral negativo que existía. ¿Ya? Entonces, yo cuando hice ese estudio, hablé con el dueño de la empresa y el dueño de la empresa me dijo, sí, me parece interesante, yo te apoyo, todo lo que necesites, me avisas, entonces hacer otro estudio, pero cuando termine tu estudio, quiero que me presente los resultados, porque realmente a mí me interesa saber por qué el personal está estresado. Entonces yo apliqué mi cuestionario, lo distribuí a todo el personal, yo lo organicé. Cuando ya yo terminé de hacer ese estudio, entonces yo en ese diagnóstico tenía cuestionarios donde habían preguntas que decían, ¿cómo es el comportamiento de su jefe con usted? El gerente general le irradia confianza, los directores que eran sus hijos le irradian confianza, o sea, se puede trabajar, se puede tener un ambiente positivo trabajando junto a ellos. Entonces, los resultados fueron muy notorios. Entonces, cuando a mí me tocó hacer la exposición con el gerente de la defensa diagnóstico que yo había hecho, yo le dije, mire, el estrés que se está dando en la empresa es producto del comportamiento negativo que tienen sus dos hijos. Entonces, a él no le pareció mi respuesta. ¿Por qué? Porque yo me estaba refiriendo de su hijo. A él no le pareció. Y me dijo, no creo que sea eso. Me dijo, la gente está estresada, pero es por otros factores. Entonces, él, como todo padre, se puso a defenderlo. Le dijo, bueno, pasó esa situación, yo con el tiempo ya cambié de trabajo, me fui a otro lugar porque se me presentó una oportunidad de asumir una jefatura, entonces me ofrecieron una mejor remuneración, entonces por donde yo lo veía, el cambio era positivo. Buena remuneración, un cargo de jerarquía, entonces yo presenté mi carta y me retiré. Entonces, pero ya yo tenía amigos que seguían trabajando en esta empresa y ya me comentaron, ¿no? Me dice, oye, te comento que la empresa contrató a una consultora para hacer un estudio de clima laboral. Me dijo. ¿Y sabes qué me dijo? El resultado que obtuvo la consultora, me dijo, fue muy similar a los resultados que vos presentaste, me dijo. ¿Y sabes qué me dijo? No quisieron aceptar el resultado que la consultora había conseguido. Me dijo. Entonces, la preocupación de hacer ese estudio era principalmente del gerente general, que le preocupaba a su personal, ¿no? Pero él no quería aceptar de que ese ambiente negativo que se estaba dando era generado por su hijo, porque sus hijos eran así personas prepotentes, ya ellos irradiaban, qué sé yo, un ambiente negativo. Entonces, por eso mismo yo digo, de nada sirve tener un equipo de talento humano que sea el mejor si no va acompañado de un gerente que sea positivo para la organización, ¿no? Entonces, es por eso que estoy dando ese ejemplo de la empresa donde yo trabajé, donde el gerente era una persona muy proactiva, colaborativa, amable, pero a diferencia de su hijo que mostraban el polo opuesto de lo que era su papá. Entonces, por eso, entonces, a su vez está constituido por algunos elementos como también, volvemos a repetir, los valores, las actitudes ya de los empleados, la imagen que brinda dicha organización a la sociedad a la que está inserta, la identidad de la organización, el proceso de selección de sus empleados y sus proveedores, entre otros. Entonces, todas estas cosas hacen parte de la cultura. Ya no solamente tiene que ver con cómo se están dando las cosas dentro de la organización, sino también con las cosas que vienen de afuera. ¿Por qué razón? Porque si yo le doy una buena atención a los clientes que vienen de afuera, entonces esos clientes también van a hacer ese comentario, ¿no? ¿Sabes qué? Pucha, me gustaría trabajar en tal lugar porque se ve de que tienen un ambiente bueno de trabajo, entonces el factor de afuera también afecta, ¿ya? Pero también si viene una persona negativa de afuera, un cliente aburrido, entonces de alguna forma puede tratar de cambiar o puede influir en el cambio comportamental de la persona que lo está atendiendo, ¿no? Porque muchas veces las personas que están en recepción, que son los que atienden a los clientes, muchas veces no tienen esa paciencia, ya, o no tienen esa habilidad de atención al cliente, ¿no? Entonces pueden ser unas personas más fosforito, menos tolerantes, entonces por eso es bueno la capacitación siempre que se le dé a la persona dependiendo del cargo que tenga. Si es una persona que va a estar en recepción, entonces se le deben dar capacitaciones que estén relacionadas con la comunicación, con la atención al cliente, ya, con el registro de cosas, que tenga esa costumbre de registrar la documentación que ingresa, porque algunas veces la persona que está en recepción puede ser que sea una persona un poco despistada, distraída, entonces puede ser que no anote la documentación que entra. Entonces todas esas cosas tienen que ser vistas por recursos humanos, ¿no? Ver qué tipo de capacitaciones necesita el personal que está trabajando dentro de la empresa.
Entonces, estamos viendo que la cultura organizacional es muy importante, ¿no? Es muy importante tocarla porque la cultura organizacional está presente en todas las empresas o instituciones que existen en el mundo, no solamente en una ciudad, no solamente en un departamento o en un municipio, sino en todas las empresas, ya sea pequeña, mediana o grande, ¿ya? Entonces, existe una estrecha relación entre una cultura organizacional saludable y el rendimiento óptimo de la empresa en lo relativo a sus ingresos, ventas y posicionamiento. Si tengo una buena cultura organizacional, eso va a repercutir o se va a ver reflejado en el rendimiento de los trabajadores. Y eso quiere decir que va a haber una mayor producción, mayores ingresos, mayores ventas y un mejor posicionamiento en el mercado. Hoy en día se está dando mucho el tema de las empresas que son certificadas y que son como que los mejores lugares para trabajar. Algo que en lo que yo no estoy muy de acuerdo, algo en lo que yo no apoyo mucho, porque una certificación ya no garantiza de que la institución o la empresa ya tenga el mejor ambiente para trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se olviden que una empresa que se encarga de dar una certificación ya tal vez sobrevive en el medio social por vender esa certificación. Entonces, a eso me refiero. Yo no estoy muy de acuerdo que una certificación ya garantice de que una empresa sea el mejor lugar para trabajar. Puede ser que algunas sí, pero yo creo que no todas. Porque la empresa de la que yo les hablé hace un momento, en la que yo trabajé, donde hice mi estudio, con el tiempo llegó a tener las certificaciones ISO, que son normas de calidad, ¿ya? Pero la empresa pagaba un monto X por esa certificación. Entonces, por eso es que ya yo me quedé con la idea de que una certificación no te garantiza de que sea el mejor lugar para trabajar. A algunas empresas les interesa tener esa certificación simplemente para que ellos puedan promocionar sus productos, ¿no? O puedan decir, tal vez, nosotros tenemos, o nosotros somos una de las mejores empresas donde se puede trabajar, ¿no? Pero en la realidad existe un ambiente negativo, un clima organizacional, que sé yo, desfavorable, donde no se practican los buenos hábitos, las buenas costumbres, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, hoy en día hay consultoras o empresas que se encargan de dar esa certificación para que un lugar sea considerado un buen ambiente de trabajo. Por ejemplo, la que más conocemos nosotros, Coca-Cola tiene esa certificación que se podría decir que es un buen lugar para trabajar, porque por el momento no he escuchado comentarios negativos de Coca-Cola. YPFB lo mismo, ¿no? Entonces, YPFB también tiene certificaciones, pero también YPFB, yo no llegué a trabajar, pero también se escuchan algunos comentarios, como es una empresa pública, entonces en esta empresa pública influye mucho la política. Entonces, qué sé yo, cuando tienen que salir a empresas públicas en defensa del gobierno de turno, muchas veces los obligan a los trabajadores a salir, ya, o sea, los obligan, ni siquiera es voluntario. O cuando está, qué sé yo, un determinado partido político en el gobierno de turno, qué sé yo, por ejemplo, como era el caso del MAS, ¿no? Que les pedía a los trabajadores que hagan como un aporte para el partido, ¿no? Con la condición de que ellos mantengan su fuente laboral. Entonces, en algunas empresas públicas esas certificaciones también no son tan garantizadas. Entonces, hay muchas empresas como también los bancos. Hoy en día los bancos son instituciones donde realmente se puede ver de que el ambiente de trabajo es positivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros visitamos un banco, sea el económico, el nacional, estamos hablando de bancos grandes, entonces ahí mismo nosotros podemos ver cómo interactúan entre los trabajadores, cuál es el trato que le dan al cliente. Entonces ahí también se hacen muchas evaluaciones de desempeño para mantener ese ambiente, esa cultura ya organizacional. También dice que es por eso que aquí radica la importancia de considerar a la cultura organizacional como un factor clave para generar lealtad, compromiso por parte de los trabajadores. De ahí la necesidad de que la empresa e instituciones inviertan en ella. Entonces, por eso mismo, quedándonos con este ejemplo de los bancos, por ejemplo, son instituciones que invierten mucho en el tema del capital humano. ¿Ya? Sus procesos de selección tratan de hacerlo lo más transparente posible, ¿ya? Donde también el tema de las capacitaciones son bien controladas. A los bancos lo que les interesa es tener capital humano capacitado, actualizado, eficiente, ¿ya? Pero también el trabajo en los bancos muchas veces se hace un poco pesado, ¿no? Porque manejan mucha información, mucha documentación. Entonces, así como ellos invierten, de alguna forma también tratan de recuperar con la mano de obra del trabajador. Entonces ahí podemos ver de que en estas instituciones se practica mucho o se invierte mucho para trabajar el tema de la cultura, pero también eso se ve reflejado en que el trabajador se hace más leal con la empresa, de que se vuelve más, de que tiene más compromiso, trabaja con más ganas, ya, porque en los bancos también no solamente se pagan los sueldos mensuales y el aguinaldo, sino también por se me fue el nombre, bueno, por las ganancias que tienen cada año también se le llega a pagar un sueldo número 14, que es el tema de la prima, ¿no? Entonces, prácticamente aquellas personas que trabajan en los bancos son muy beneficiados en el tema salarial, ¿no? Se respeta mucho el tema de las confraternizaciones, de los agasajos, de los cumpleañeros, qué sé yo, de las cenas que se hacen por el 1 de Mayo, campeonato, qué sé yo, agasajo el Día de la Madre. Entonces, en las instituciones bancarias se invierte mucho en capital humano, pero más que todo para tener una cultura organizacional positiva. Entonces, también hay algunos factores más importantes relacionados con el clima organizacional o para que exista un clima organizacional óptimo. Por ejemplo, son la clave para generar lealtad y compromiso por parte de los empleados, ¿ya? También está vinculado con un mejor rendimiento laboral, ¿ya? De tener una satisfacción laboral, incremento del compromiso de los trabajadores, influye en el rendimiento empresarial, ofrece una ventaja competitiva para las organizaciones, que este es un punto fundamental que siempre yo debo de resaltar, porque la ventaja competitiva no solamente se debe quedar en las organizaciones, sino también en las personas. Porque si yo soy un buen trabajador, tengo un buen rendimiento, me socializo bien, soy empático, trabajo en equipo, que si yo tengo una comunicación asertiva, eso también marca mi diferenciación con los demás. Entonces eso también me hace más sobresaliente, más competitivo. Entonces es un punto favorable como persona. Pero volviendo al tema organizacional, cuando la empresa invierte
ya tiene una buena práctica de valores, de costumbres en la organización, entonces todo eso se vuelve en una ventaja competitiva. Entonces, por ejemplo, hoy en día los bancos, ya cada uno tiene su propia prioridad, ya su propia estrategia para poder ser considerado el mejor banco, qué sé yo, a nivel departamental o a nivel nacional, ¿no? Por eso le digo, los bancos invierten mucho en capital humano, invierten mucho en que exista, en que tengan un buen ambiente laboral. Entonces, si un banco, por ejemplo, llega a ser considerado o llega a tener un reconocimiento porque realmente tiene un buen ambiente laboral, eso aumenta su competitividad. ¿Por qué razón? Porque todos van a decir, no, este banco, pucha, es el mejor. Algún día me gustaría llegar a trabajar, me gustaría ser parte del equipo de trabajo o prestar mi servicio para trabajar ahí. Ya, entonces la ventaja competitiva debe ser un punto fundamental que se debe tomar en cuenta. También sirve ya de guía para la empresa, orientado al modo en que la empresa se debe de conducir. Entonces, si yo tengo un buen ambiente laboral, una buena cultura organizacional, entonces yo voy a ver tal vez el camino viable para que la empresa pueda salir adelante. Por otro lado, se marca un trato que deben tener los colaboradores, ¿no? Clientes, proveedores y a la sociedad en general. Entonces, las personas que están dentro de esta organización, que ven que existe una buena cultura organizacional, obviamente que van a poder mostrar una buena atención a los clientes, una buena atención a los proveedores, qué sé yo. La misma sociedad va a tener una percepción diferente, ya, de esta empresa, a diferencia de las otras, ¿no? Entonces, por eso mismo digo, la cultura organizacional no solamente afecta a la parte interna de la empresa, sino también, de alguna manera, afecta a la parte exterior, como los clientes, los proveedores, la sociedad. Entonces, la percepción que tengan de afuera va a ser positiva, ¿no? Porque van a ver de que realmente la empresa refleja un buen ambiente o un buen lugar para trabajar. Vamos a hacer una pausa acá. Vamos a quedar en características de la cultura organizacional. Vamos a tomar la lista ya. Estén atentos. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, ya, perfecto. Hoy es 14. Hoy es 14. Atentos a la lista. Dayana Micaela. Presente, licenciado. Ya. Edith Yamila Arancibia. Presente, licenciado. Oscar Arife González. Presente, licenciado. Verónica Shirley Arroyo. Presente, licenciado. Roya del Mar Bayanda. Presente, licenciado. Brian Kevin Cava. Brian Kevin Cava, ¿se encuentra? Creo que no. Claudia Canaza. Presente, licenciado. Y a Paula Alejandra Casas. Presente, licenciado. Yolanda Chavarría. Presente, licenciado. María Isabel Claros. Presente, licenciado. Emilza Cruz. Presente, licenciado. Laura Micaela Durán. Presente, licenciado. Leonardo Fernández Áviles. Presente, licenciado. Y a Leonel Perfino Leaños. Presente, licenciado. Omar Facundo Flores. Presente, licenciado. Priscila Flores. Presente, licenciado. Fabiana Franco. Presente, licenciado. Ya. Noemí Garrón. Presente, licenciado. Marcela González. Presente, licenciado. Eliana González. Presente, licenciado. Jessica Guillen. Presente, licenciado. Celia Heredia. Presente, licenciado. Clara Yalile Huanca. Presente, licenciado. Leonardo Guaita. Presente, licenciado. Adina Janco. Presente, licenciado. Erika Justiniano. Presente, licenciado. Karen Mamani. Presente, licenciado. Jacqueline Mamani. Jacqueline Mamani. José Brian Manuel. Presente, licenciado. Francesca Medinaceli. Presente, licenciado. Ya. Carol Isabel Merlo. Presente, licenciado. Marisol Rocío Montaño. Presente, licenciado. Milenka Araceli Muñoz. Presente, licenciado. David Mina. Presente. Mayra Yoselino Monte. Presente, licenciado. Juan Emerson Orellana. Presente, licenciado. Verónica Maite Orellana. Presente, licenciado. Lucía Belén Pinto. Presente, licenciado. Dora Jazmín Quino. Presente, licenciado. Alexander Ramírez. Presente, licenciado. Litsi Reja Vaque. Presente, licenciado. Andrés Sandoval López. Presente, licenciado. Luis Fernando Sausa. Luis Fernando Sausa. Carmen Segovia Altamirano. Presente, licenciado. El compañero Luis Fernando levantó la mano, parece que no sirve su micrófono. Luis Fernando Sausa. Ya, gracias. Fabiana Siles. Presente, licenciado. Jacqueline Mamani levantó la mano. ¿Dónde está Jacqueline?
Bueno, Chorizo, me va a disculpar, justo se me trabó el audio. Ya, Jacqueline aquí Mamá está. Nina. Aquí está. Ya le estoy colocando asistencia. Ya, Jacqueline, baje la mano. Vivian Melissa Presente, Licen. Carmen Tola Arce, Presente, Licen. Doti Yesenia Vargas, Presente, Licen. Hans Danilo Yapu, Presente, Licen. Nayeli Zambrano Olivera, Presente, Licen. y tenemos a Miguel Daniel Zapata. Presente, Licen. Ya, guardar. ¿Alguien que no hubiese nombrado? Aparte de Jacqueline, que ya la nombré. Clara para hacer. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vayan a tomar agua, vaso de agua. Vayan a caminar un rato. Nos vemos a las 8:25. Ya, continuamos la clase. Inicio.
Continuamos con la clase. ¿Se puede ver lo que se está compartiendo? Características de la cultura organizacional. Sí, sí. Ya, gracias. Entonces ya vamos a entrar al tema de las características de la cultura organizacional. Entonces, algunas de las principales características que definen qué es la cultura organizacional y la integran son la historia. ¿Qué tiene que ver la historia? La historia tiene que ver más que todo de qué es lo que se cuenta, ¿no? De dónde viene la empresa y a dónde va. O sea, esa es una forma más que todo, de traerla a la realidad. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un banco, tendríamos que revisar cómo inició el banco, cómo comenzó, con cuántas personas. Entonces, conforme fue creciendo, qué sé yo, se fue invirtiendo en el capital humano, se fue invirtiendo en tener un mejor ambiente de trabajo. Entonces, prácticamente toda empresa que es reconocida en el medio social tiene ya una buena trayectoria, ¿no? Entonces ya tiene una buena reputación. Entonces, cuando estamos hablando de historia, es a esos antecedentes que se conocen de la institución. Y por lo general, toda empresa tiene su historia. Algo similar como yo les conté de la empresa donde yo trabajé, ¿no? Entonces, toda empresa tiene su historia. Toda empresa comenzó siendo pequeña, ¿ya? Entonces, toda empresa comenzó con 10, 20 trabajadores y conforme fue ganando, qué sé yo, aumentando sus ingresos, sus ganancias, entonces, eso permitió de que tal vez crezcan, ¿no? Entonces, toda empresa tiene una historia. Y dentro de esa historia está también el tema de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, tal vez si mencionamos hoy en día una empresa reconocida, podemos hacer una revisión de que ya esta empresa desde hace muchos años atrás ya venía trabajando el tema de poder tener una buena cultura organizacional dentro de la empresa. La proactividad también, que es aportar independencia a los trabajadores, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el ámbito organizacional esto se lo conoce como empowerment. ¿Qué quiere decir? De que las jefaturas deben delegar responsabilidad a todos los cargos que están debajo o tal vez bajo su mando, ¿ya? Uno debe darles la libertad de que ellos aprendan a tomar las propias decisiones. Entonces, cuando yo soy parte de una empresa, entonces, y existe esto de la proactividad. Entonces, prácticamente a mí me delegan, así como me delegan responsabilidad, también me delegan la libertad de poder tomar decisiones en base a una toma de decisiones que sé yo que debo de tomar. Entonces, si existe un determinado problema, yo puedo tener la libertad de tomar las mejores o mejor las decisiones que mejor yo vea que se deban de tomar. Entonces, a eso se refiere. Entonces, prácticamente a mí como trabajador me van a dar una cierta independencia para que yo pueda tomar decisiones en base a las actividades o tareas laborales que yo tengo. Entonces, no siempre tiene que existir una supervisión directa del jefe inmediato. Al comienzo sí, porque tienen que hacer un seguimiento de ver si realmente yo puedo hacer un trabajo sin supervisión. Entonces, al comienzo sí va a haber supervisión, pero con el tiempo, qué sé yo podré demostrar de que puedo trabajar con autonomía, puedo demostrar confianza, responsabilidad. Entonces, eso va a provocar de que yo pueda ser más independiente y de que no siempre mi jefe inmediato esté encima de mí. Por otro lado, los sistemas de control. Dentro de toda organización hay sistemas de control, hay normativas. Entonces, esas normas van a regular el comportamiento de la conducta de los trabajadores que deben tener dentro de la organización. Entonces, esas normas van a ser fundamentales porque si no hay normas en una empresa, prácticamente puede existir un libre albedrío, que quiere decir de que cada uno actúe según su propio criterio. Entonces, para que no exista eso, ya, por ejemplo, tenemos normas de trabajar de cierta hora a cierta hora. Dentro de las normas están, qué sé yo, todas las personas deben ingresar a trabajar hasta esta hora. Pasada esta hora, hasta cierta hora, también se pueden tomar como minutos de retraso. Y si llega después de tal hora, entonces ya se la puede tomar como medio día de descuento, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, y la hora de salida es a esta hora. Entonces, hay normas que regulan el comportamiento de los trabajadores. Por lo general, en todo contrato laboral que le hacen a un trabajador, existen obligaciones, existen derechos. Entonces, dentro de esas obligaciones se detallan qué cosas están prohibidas para el trabajador. No se puede tomar las cosas que son ajenas, no puedo divulgar información interna que sea propia de la empresa a otros lugares. Por lo general, por ejemplo, cuando uno hace una tesis de maestría, a uno le dan la consigna de que uno debe hacer un diagnóstico en una empresa. Entonces, por ejemplo, cuando ya a ustedes les toque hacer una tesis de maestría y les toque defender ese trabajo de investigación, entonces primeramente ustedes tendrán que pedir permiso a la institución. Porque hoy en día en las tesis de maestría, más allá, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo que está relacionado contigo, que es un ejemplo que estoy dando. Si yo quiero hacer un diagnóstico en Tigo, entonces primeramente yo, más allá de demostrar, qué sé yo, la investigación que yo haga en esa institución, yo al final tendré que demostrar con una carta firmada ya por Tigo o por los representantes de Tigo, de que están aceptando de que yo pueda hacer ese trabajo de investigación. Entonces, cuando hay un sistema de control, ya entonces en esas obligaciones que tiene el trabajador, en una de ellas es que no puede divulgar información que sea de la empresa. Ya, entonces uno debe tener el visto bueno siempre de la empresa para poder tal vez sacar un cierto tipo de información y mucho va a depender para qué sea esa información. Entonces hay sistemas de control que van a regular el comportamiento de la persona. Van a regular también el comportamiento, qué sé yo, en el tema de los agasajos, de que no se lo haga cualquier día, de que tal vez de lunes a viernes se trabaje normal y los sábados a primera hora, después de la hora de ingreso, qué sé yo, se haga un agasajo para todos y una vez pase el agasajo, todos vuelvan a sus fuentes laborales, ¿no? A seguir con lo que estaban haciendo. Después, por otro lado, también está el tema de los rituales, ¿no? Que habíamos dicho que los rituales tienen que ver con esos agasajos que se le hacen, qué sé yo, al Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, el Día de los Abogados, qué sé yo. Entonces, o tal vez cuando se anoticia de que alguien va a ser papá o alguien va a ser mamá, entonces hay ciertos rituales o amigos, qué sé yo, amigos secretos, que alguna actividad también que realizan algunas empresas, ¿no? Donde se hacen regalos sin saber quién se los regaló, qué sé yo, se hace un sorteo. Entonces, se hacen muchas cosas, ¿no? Entonces, estos rituales muchas veces son sanos, ¿no? Porque permiten de que la persona se desconecte en parte de lo que está haciendo y de esa forma pueda tal vez
desestresarse o bajar su sobrecarga de trabajo mental y de esa forma poder realizar o poder hacer un mejor desempeño laboral. Entonces, el tema de los rituales en la cultura organizacional hay que verlo también desde un punto de vista positivo. Por otro lado, también están los incentivos, ¿no? Entonces, los incentivos tienen que ver por temas de antigüedad, de venta, de cumplimiento, qué sé yo. Entonces, cuando estamos hablando de incentivos, no solamente estamos hablando de un tema económico, de una remuneración que se le dé. Si bien es cierto que eso puede ayuda en la motivación, pero no, el incentivo económico no siempre garantiza la motivación. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si ustedes están trabajando conmigo y ustedes reciben un sueldo, por ejemplo, vamos a decir de 5.000 cada uno, entonces, cuando ustedes ya pasen de un año, ¿qué va a pasar? Al comienzo de la relación laboral, ustedes pueden ver el monto como que es un monto interesante, bonito, qué sé yo, porque cubre sus expectativas. Ya, los 5.000 le alcanza para cubrir todo. Pero conforme van pasando los meses, ustedes se van familiarizando con ese monto de los 5.000. Prácticamente pasa un año, o pasan 6 meses, o 9 meses, o un año, y ya ustedes, si no aprendieron a administrar sus recursos económicos, prácticamente ya llegan a vivir, llegan a gastar hasta el último centavo. Entonces, si al comienzo les pareció un sueldo bonito, ya después de un tiempo ya a ustedes ese monto ya no les llama la atención. Entonces, tal vez si yo quiero motivarlos, muchas veces se comenta eso, de que el tema económico aumenta la motivación. No, no aumenta. Ayuda para que suba la motivación, pero no garantiza de que la motivación siempre va a estar alta. ¿Por qué razón? Porque si yo les aumento 500 bolivianos más que se yo esos 5.000 que están ganando, esa motivación va a aumentar al comienzo, cuando reciban ese incremento de sueldo. Pero conforme vayan pasando los días, las semanas y los meses, ustedes van a empezar también otra vez a familiarizarse con esos 500 y prácticamente ustedes ya es como que se olviden de que esos 500 fue un incentivo para que ustedes se motiven. ¿Ya? Entonces, el dinero no siempre ayuda a que aumente la motivación, a que suba o se mantenga. Ya porque en algún momento uno se acostumbra a ese dinero que recibe, entonces se olvida de que es para subir la motivación. Entonces también en el tema de incentivos se puede hacer reconocimiento, qué sé yo, lo que hoy en día saca los comunicados que saca el Ministerio de Trabajo, ¿no? De darle mediodía, qué sé yo, a los que son padres, en el Día del Padre se le da mediodía, que es un asueto que es con goce de haber, a las madres lo mismo se le da mediodía para que vayan a su casa, igual no se les descuenta nada. Entonces también acá en incentivos se puede hacer también como reconocimientos al mejor trabajador, al mejor departamento que trabajó en equipo, al mejor departamento que obtuvo buenos resultados en producción, o tal vez si existe una auditoría interna en la empresa. En auditoría, por ejemplo, se puede ver qué departamentos tienen falencia, qué departamentos están bien. Entonces puede ser también de que en esa auditoría un determinado departamento no hubiese tenido observaciones, de que se hubiese visto de que toda su documentación se maneja en orden, de que está bien archivada, de que existe un trabajo en equipo. Entonces ahí también la empresa puede dar un incentivo, ¿no? Qué sé yo, un premio como una cena, un premio tal vez como vales de supermercado, o sea, eso más que todo como una gratificación ya por el empeño que le ponen en su trabajo, ¿no? Entonces también esa es otra forma de incentivar. Pero también debemos saber cómo podemos incorporar la cultura organizacional en la empresa. Que eso también es importante, ¿no? Porque el hecho de que yo sea un trabajador nuevo, yo ingrese a trabajar a un lugar, y el hecho de que en ese lugar no exista, tal vez, no se practique el trabajo en equipo, no se practique la empatía, ya de que tal vez todos sean como que introvertidos, como que cada uno hace su trabajo. Entonces, hay uno también, si está entrando como jefe, entonces uno debe tener la iniciativa de poder generar un cambio ahí en la empresa, ¿no? Entonces, si yo entro como jefe de recursos humanos a una empresa y veo de que el ambiente no es muy favorable, ya de que todos están a la defensiva, de que no hay compañerismo, qué sé yo, de que no hay actividades, qué sé yo, de agasajo a los cumpleaños. Entonces, si yo entro a un cargo jerárquico de recursos humanos, de talento humano, entonces yo puedo ir, puedo hablar con el gerente, ¿ya? Y decirle, mire, yo tengo esta idea, me gustaría incorporarla. Entonces, el gerente me va a decir, a ver, ¿qué día querés hacerlo los agasajos a los cumpleaños? Entonces, ahí también se puede saber, ¿no? Porque una de las cosas que uno debe evitar es cortar demasiado, o mejor dicho, proponer demasiadas actividades todos los días de la semana, ¿no? Entonces, en una ocasión, en uno de mis trabajos, por ejemplo, cuando yo ingresé, había la costumbre de hacer el agasajo de los cumpleaños el día que le tocaba a la persona. ¿Pero qué implicaba todo eso? De que algunas veces en la semana teníamos 2 o 3 cumpleaños. Entonces, llegamos a un momento de que el personal estaba subiendo de peso. ¿Por qué razón? Porque en los agasajos de los cumpleaños siempre hay tortas, siempre hay empanadas, siempre hay refresco. Entonces, estar comiendo tortas y empanadas 3 veces a la semana o 2, entonces eso estaba generando de que la empresa, con el personal de la empresa suba de peso. Eso era uno. Pero ¿qué fue lo que nos hizo cambiar o modificar esos rituales que se hacían? Porque ya llegamos a un momento de decir, no, los agasajos de los cumpleaños se van a hacer una vez al mes y va a ser el último día del mes. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque conforme iba ingresando el personal nuevo y se iba haciendo parte de ese ritual, ya, entonces llegamos a un momento de que nos topamos un día de que una persona quiso tal vez variar el menú para el agasajo de los cumpleaños y trajo empanadas que eran que tenían un olor demasiado fuerte, ya. Entonces, ¿qué pasó? Todo el ambiente de la empresa, todo el piso de la empresa olía a comida. Y estamos hablando de que eran las 8 de la mañana. Entonces, era un olor tan fuerte que llegó la dueña de la empresa, era una señora mayor, le habló al gerente, me habló a mí, le habló al gerente de administración y finanzas, y dijo, o sea, ¿quién está vendiendo comida? Digo, qué olor tan fuerte. No puede ser que estén vendiendo comida a las 8 de la mañana. Entonces ahí ya le explicamos, no, lo que pasa es que estábamos haciendo el agasajo de los cumpleañeros, pero a una persona se le ocurrió traer otra cosa para cambiar el menú. Entonces ahí nos dimos cuenta de que, uno, de hacerlo demasiado repetitivo,
significaba de que el personal por lo menos tenía que dejar de trabajar 1 hora. Y aparte que estaba subiendo de peso, ¿no? Entonces las chicas que estaban delgadas ya prácticamente estaban perdiendo su silueta, ya estaban ya gorditas, ¿no? Ni qué decir de los varones, ¿no? Ya estábamos barrigones, porque hasta yo mismo era parte de eso, ¿no? Entonces, cuando se practican ese tipo de rituales, uno debe tener la iniciativa de decir, o más que todo de prever, de que no afecte mucho a la producción de la empresa. ¿Ya? Entonces uno debe tener esa iniciativa. Entonces, si uno entra a un lugar a trabajar y no hay esos hábitos, esas costumbres, entonces uno las puede promocionar, ¿no? Uno puede ir donde el gerente, decirle cómo lo quiere hacer, qué día lo quiere hacer, qué sé yo, y el gerente tal vez si le gusta la idea, el gerente lo va a apoyar, ¿no? Entonces, cuando recursos humanos trabaja de la mano con gerencia y existen buenas ideas y gerencia las apoya, entonces prácticamente se puede empezar a cambiar o a crear una nueva cultura organizacional, un nuevo ambiente de trabajo, un nuevo clima laboral, ¿ya? Entonces, mucho va a depender de la coordinación que exista con recursos humanos, con el gerente general. Entonces, para aplicar estas claves y contar con una cultura organizacional sólida, es fundamental contar con empleados que posean conocimientos empresariales, ya que sean de mente abierta, que no sean cerrados. Entonces, para esto no solo es necesario que tengan una base sólida como la que aporta la licenciatura, qué sé yo. Con eso no quiere decir que solamente los administradores de empresas van a tener la idea para manejar empresas, ¿no? O sea, ellos todo lo que son los administradores de empresas, los licenciados van a tener una cierta formación que les va a permitir dirigir una empresa, ¿ya? Pero también, por otro lado, deben complementar ya con la manera de trabajar en equipo, de gestionar el personal que vayan a manejar. Entonces, la formación que todos ustedes adquieren está diseñada para dirigir y administrar una organización, pero eso no quiere decir que solamente se van a enfocar en la parte material, en la parte económica, financiera, sino también de que tienen que aprender a manejar o administrar personal. Porque ya les dije en un comienzo de que una empresa no está constituida solamente por la infraestructura, ¿no? También tiene un capital humano, de que si nosotros tenemos ese capital humano motivado, entonces vamos a tener buenos resultados en la empresa. Entonces, muchas veces las licenciaturas que uno pueda conseguir ayudan en la formación. Ayudan porque en una universidad uno puede ver un sinnúmero, qué sé yo, de casos, puede tener muchos docentes, algunos modelos, algunos no, ¿ya? Entonces uno siempre llega a tener un referente, tal vez de buena personalidad, qué sé yo, profesionales o administradores de empresas que fueron sus docentes de ustedes, que habrán sido tal vez modelos o referentes para ustedes, qué sé yo, porque aparte de la docencia, qué sé yo, puede ser que hubiesen sido gerentes en otras empresas. Entonces, cuando uno se topa con ese tipo de personas, entonces uno puede adquirir bastante conocimiento, bastante experiencia, ¿ya? Entonces, conforme ustedes van pasando esa etapa de pregrado, se vuelven profesionales, entonces empiezan a tomar posgrados o una maestría, qué sé yo, entonces eso enriquece su conocimiento. ¿Por qué razón? Porque no solamente se ve una parte teórica, no solamente se ve también la experiencia que tiene el docente mencionando un sinnúmero de casos, ¿no? Entonces, sino también de que la información que ustedes van, que se comparten en las maestrías, permite de que ustedes puedan tener otro tipo de visión de lo que es la sociedad y de lo que son las empresas. Entonces, por eso yo digo, siempre uno debe estar actualizado, ¿ya? Invertir en posgrados, en diplomados, en una maestría, no solamente quedarse con lo que uno estudió, sino también, así como uno consigue un trabajo, recibe una remuneración, entonces ahí también uno tiene que destinar cierto capital ya para seguir estudiando, para seguir formándose. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos en este momento están en el mismo lugar, nadie tiene más posgrado que otro, a menos que hubiese hecho una carrera paralela o una segunda carrera, pero si todos ustedes tal vez recién vencieron pregrado y están haciendo este diplomado como vía de titulación, entonces prácticamente todos están empezados con este posgrado. Entonces, cuando terminen este posgrado y ustedes ya ingresan a trabajar a una empresa, ya la misma necesidad ustedes van a tener de buscar un posgrado que complemente tal vez a las falencias que se les dé en ese trabajo. Por ejemplo, cuando yo ingresé a trabajar ya, yo soy psicólogo, eso ya yo se lo comenté, yo quería ser clínico, esa era mi postura que yo tenía, pero cuando ya estuve en el 8º semestre me empezó a gustar lo organizacional, empecé a tener la curiosidad de trabajar en recursos humanos, en una empresa, entonces ya yo salí, hice un diplomado en psicología organizacional, empecé a trabajar en una empresa, entonces ahí yo me topé de que en recursos humanos también se necesitaba conocer de lo que es la legislación laboral, que eso es un área de abogados, de derecho. Entonces yo vi la necesidad de aprender un poco de normas, de leyes laborales. Entonces, ¿qué hice? Tuve que hacer un diplomado en derecho laboral, ¿ya? Obviamente, conforme ya fui viendo otras áreas, tuve que también hacer otros tipos de cursos, ¿ya? Entonces, lo mismo por ustedes. Pasan este diplomado, si bien es cierto que algunos ya van a estar trabajando, otros recién van a ingresar, entonces conforme ya vayan pasando los tiempos en ese trabajo, ustedes mismos van a ir viendo qué tipo de cursos necesitan hacer. Esos cursos van a permitir de que ustedes reciban o desarrollen mayor conocimiento, ¿ya? Entonces, mientras más capacitada esté una persona, mayor va a ser la probabilidad de que uno pueda tal vez ser un referente en su medio laboral, ¿ya? Por eso les digo, uno desarrolla su propia personalidad. Pero si soy una persona de que no me importa mi formación, no me importa, qué sé yo, sobresalir, no me importa ser un referente, entonces prácticamente voy a estar descuidando mi personalidad. Y si yo descuido mi personalidad, la percepción que van a tener de mí los otros trabajadores pues va a ser negativa, ¿no? Pero si yo soy una persona, qué sé yo, que sobresale, que está comprometida con el trabajo, pero aparte sigo estudiando, entonces ahí mi mismo jefe, qué sé yo, puede tener una percepción de que yo soy una persona que busca siempre estar en formación, estudiando, aplicado, qué sé yo. Entonces mucho tiene que ver con el tipo de personalidad que yo muestre o que yo irradie dentro de la organización, que eso también va a repercutir en la cultura organizacional. Entonces también la cultura, habíamos dicho, no solamente se ve influenciada por el comportamiento que existe dentro de la organización. La cultura, el clima, todo eso también se ve influenciada por lo que está afuera. Que habíamos dicho que están los clientes, están los proveedores, están todos los eventos sociales que se presentan que no los maneja la institución.
¿Ya? Entonces, en esto del ambiente externo podemos decir que el término ambiente externo se refiere a los factores y fuerzas de fuera de la organización que afectan su desempeño. Esto incluye dos componentes, el entorno específico y el entorno general. Entonces, en el entorno específico, incluye fuerzas externas que afectan directamente las decisiones y acciones de los gerentes. El entorno específico de una organización es único. Por ejemplo, acá mencionan a dos empresas que fabrican relojes. Hay una marca de relojes que se llama Timex, ya que no es muy conocida, pero es una línea de relojes que venden mucho, son relojes de marca. Y también están los Rolex, que es una marca también reconocida. Por ejemplo, acá dice que estas dos fábricas producen relojes, ya, pero sus entornos específicos difieren debido a que operan en nichos de mercado totalmente diferentes, ¿no? Entonces, las principales fuerzas que conforman el ambiente son los clientes, los proveedores, los competidores y los grupos de presión. Entonces, acá, si hacemos una especificación de estas marcas de relojes, podemos decir de que la marca Rolex solamente va a ser tal vez adquirida por personas que tengan los recursos económicos, tal vez, o que estén bien acomodados, ¿no? Económicamente. A diferencia de los Timex, que también es una buena línea de relojes, pero va a poder ser tal vez comprada o adquirida por una mayor población, ¿no? A diferencia de los roles. Entonces, el ambiente específico se centra en eso, ¿no? En hacer como que una diferenciación de que cierta población de afuera va a tener un determinado comportamiento a diferencia de otro grupo de personas, ¿no? En este caso estamos tocando el punto de la situación económica. Aquellas personas o grupos de personas que tengan una mejor posición económica, que se yo, van a poder gozar de más privilegios, ¿no? A diferencia de los otros, del otro grupo social que tenga menos condición económica, entonces va a poder adquirir, qué sé yo, una línea de materiales, qué sé yo, pero que van a ser de menos costo. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo relojes, si mi empresa donde yo trabajo vendo relojes, entonces yo tengo que buscar un determinado nicho al cual hacerle llegar mi producto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se dice mucho de la marca de Lamborghini, ¿no? Que es una marca de vehículos. Ya esta marca de vehículos no se preocupa, por ejemplo, de hacer, de promocionar su vehículo. Ya no se ve en la televisión un video de, qué sé yo, se fabricó el último modelo de la marca Lamborghini. O sea, no se lo promociona. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen la mentalidad de que su producto es de buena calidad, ¿ya? Entonces, las personas que adquieran esos vehículos van a ser personas tal vez de la alta sociedad, ¿ya? Entonces, a diferencia de Toyota, que sí promociona su vehículo porque lo que le interesa a esta marca es vender una cantidad mayor. Entonces, si hacemos una comparación de precios de la marca Toyota con la Lamborghini, podemos ver de que los precios de la Lamborghini son totalmente elevados, ¿no? A diferencia de un vehículo de Toyota, ya que tiene tal vez menos accesorios, está menos equipado porque está destinado más para que dure y de que sea más eficiente en el trabajo. A diferencia de la Lamborghini, que no, es un vehículo que debe tener todas las comodidades que se le pueda dar al propietario. Entonces, a eso se refiere el entorno específico. Entonces, el tipo de nicho o de población que yo tenga que enfocarme para poder ofrecer mis productos, que en este caso también son los clientes, ¿no? A ellos los vamos a llamar clientes. Entonces, en una organización existe para satisfacer la necesidad de los clientes que utilizan sus productos, ¿no? Los clientes representan cierta incertidumbre para una organización, debido a que sus gustos pueden cambiar o pueden quedar insatisfechos con los productos o servicios de la organización. Entonces, la empresa, ¿por qué vive? Porque vende sus productos. Esos productos llegan a un cliente. Entonces, el cliente paga un monto X cuando adquiere el producto que yo estoy fabricando. Pero entonces acá se habla de un punto de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? De que si la economía en la sociedad está débil, entonces eso crea una incertidumbre de que yo no voy a poder vender mis productos. Por ejemplo, si yo tengo, o mejor dicho, un claro ejemplo, el precio de la carne antes estaba entre 35 y 40 bolivianos, que sé yo, carne de primera. Entonces, cuando empezó a subir la carne, ya eso provocó de que tal vez las personas que, o mejor dicho, eso provocó de que solamente la carne de primera pueda ser adquirida por personas que estaban bien acomodadas económicamente. ¿Y qué pasó con las personas que acostumbraban a comer carne? Tuvieron como que bajar el estándar y tal vez buscar carne de segunda o carne de tercera, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad alimenticia. Pero cuando el precio de la carne se disparó, ¿qué fue lo que pasó? Entonces empezaron a cambiar y empezaron a consumir más pescado, comer más pollo, porque la carne de pollo todavía se mantenía a un precio aceptable. Entonces se dan cuenta, cuando existe un cambio en la sociedad, en este caso estamos hablando de que un producto suba de precio, entonces eso afecta a otra población. Entonces en este caso ya no se vendía, ya no se comercializaba la misma cantidad de carne que se comercializaba antes, ya porque el precio es elevado. Más bien el cambio o mejor dicho, el efecto que ocasionó fue de que el pollo, que tal vez tenía una buena comercialización, entonces provocó de que el pollo tenga mayor demanda. ¿Por qué? Porque el pollo se lo comercializaba en un precio aceptable ya, y accesible para las personas que estaban interesadas en adquirir ese producto. Entonces, en eso tiene que ver, ¿no? Los clientes, si no existieran clientes o compradores, prácticamente la empresa no tendría sentido de que exista, ¿no? Entonces, todas las materias que se ofertan, que venden, que comercializan las empresas o las instituciones, sobreviven más que todo porque gracias a que un cliente los adquiere y los compra, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas del entorno específico. Pero también, por otro lado, está el entorno general, ¿ya? Entonces, las amplias condiciones económicas, político-legales, socioculturales, demográficas, tecnológicas y globales, o sea, afectan a una organización. Entonces, las cosas que pasen en la sociedad, de alguna manera, afectan a la organización. Por ejemplo, este tema del combustible o del petróleo que se está dando entre Irán y Estados Unidos, o mejor dicho, entre Israel e Irán, que hoy en día está participando mucho Estados Unidos, entonces eso está afectando de que no se pueda sacar y vender petróleo.
¿qué está pasando en otros países? Está ocasionando de que el combustible que se consume para los vehículos esté subiendo de precio. Entonces, no es necesario de que el problema tenga que pasar solamente fuera de la empresa, sino también las cosas que pasen, tanto económicas, políticas, socioculturales en otros países, también de alguna manera puede repercutir en la empresa, qué sé yo, que tenemos hoy en día en Santa Cruz. Entonces, dentro del entorno general, aquí menciona varios aspectos, ¿no? Que también las condiciones económicas, las político-legales, socioculturales y demográficas, tecnológicas y globales, de alguna forma van a influir en la empresa. Por ejemplo, las condiciones económicas. Dice, la tasa de interés, la inflación, los cambios en el ingreso disponible, las fluctuaciones en el mercado, el estado del ciclo general que sigue del negocio, son algunos factores económicos que pueden afectar las prácticas gerenciales de una organización. Entonces, volviendo al tema de la venta de la carne, qué sé yo, si yo tengo un restaurante o un catering, ¿ya? Donde yo ofrezco una serie de platos, ¿ya? Para vender a los clientes, entonces si sube la carne, ya si el precio se dispara, entonces esto prácticamente va a afectar mi economía, ¿no? Entonces, qué sé yo, lo que he visto, por ejemplo, en algunos restaurantes, en la época de la pandemia, cuando no se podía comercializar muchos productos, entonces algunas empresas de estos de catering, por la carencia de que existían algunos productos, no los colocaban, o sea, no los ofrecían en su plato que ofrecían, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una empresa aquí en Santa Cruz cuando escaseó el tema del tomate, ya hubo un momento aquí en Santa Cruz que escaseó mucho el tomate, entonces recuerdo que esa empresa ya no ofrecía ensaladas con tomate. ¿Por qué razón? Porque el precio se disparó tanto el tomate que a esa empresa le significaba, qué sé yo, un monto elevado adquirir tomate. O sea, prácticamente su ganancia le iba a destinar en comprar tomate. Entonces, por esa razón ya no lo colocaba. Entonces, hay condiciones económicas que de alguna manera van a afectar en el desarrollo de la organización. Entonces, en ese caso, los gerentes deben aprender a tomar decisiones que permitan que la empresa sobresalga, de que no se paralice. Tiene que buscar alternativas. El ejemplo ayer que les decía, cuando existe por el tema del precio de combustible, qué sé yo, demasiada salida de dinero, de gastos, entonces la empresa tiene que tomar algunas soluciones para disminuir ese gasto. Por eso ya le decía cuando terminamos la clase, cuando la compañía decía, ¿qué pasa si a mí me ofrecen una cosa y yo no acepto? Entonces ahí también la empresa, así como tienen un plan A para ofrecer, también tienen un plan B, ¿no? Entonces si la persona acepta, reducir, qué sé yo, empezar con un contrato de cero, ahí reducimos, qué sé yo, eliminamos vacaciones, buena antigüedad, entonces ahí podemos seguir continuando la relación laboral. Pero si no acepta, lamentablemente, se toma un plan B y se produce ya el rompimiento laboral, ¿no? Entonces la parte económica es un punto fundamental porque va a afectar de manera directa a la organización. Una empresa que no vende, que no comercializa, prácticamente tiene esa tendencia a dejar de existir. Pero también están las condiciones político-legales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de política, lo mismo, ¿no? Entonces, estas cosas que se están dando fuera del país en el tema del petróleo, o sea, son factores económicos donde tiene que ver la política de tres países, ¿no? Que en este caso es Irán, Israel, pero también hay un tercero que es Estados Unidos que se está metiendo, ¿no? Entonces, esa política de alguna forma igual repercute sus efectos negativos, ¿no? Porque acá hay la incertidumbre, aquí en Bolivia hoy en día, hay la incertidumbre de que vuelva a haber una nueva subida en el precio de combustible, que eso todavía se está debatiendo, ¿no? Entonces, peor todavía con la situación mala del combustible, hay esa incertidumbre de que el gobierno no se va a animar a subir nuevamente el precio de combustible, porque ya una vez lo subió, entonces volver a tocar el mismo tema de combustible y más con la calidad de combustible malo que nos está ofreciendo, entonces yo creo que eso provocaría que tal vez la misma sociedad boliviana se levante ya y proteste, ¿no? Entonces, también los temas políticos afectan, ¿no? En una sociedad. El tema político está relacionado también con el tema del comunismo, del capitalismo, entonces los comunistas son los que dicen que querer el bien para la sociedad, pero hoy en día lo que más se ha demostrado es que los comunistas son los que se hacen más ricos, ¿no? Entonces, esa es también una política, una parte de la política que es fea, ¿no? Entonces, ya el gobierno del MAS salió, entonces entró este nuevo gobierno de Rodrigo Paz, entonces ellos están más inclinados por el capitalismo. Entonces, el capitalismo es un modelo político que se está manejando ya en muchos países del mundo, ¿no? En Argentina lo mismo, en Estados Unidos lo mismo. Entonces, ¿por qué razón? Porque el capitalismo ofrece empleo. Y con eso no estoy diciendo de que el capitalista, que sé yo, no se hace más rico, no, se vuelve más rico, pero a la vez ofrece más canales de empleo a las personas. Entonces, si hay trabajo, las personas pobres por lo menos o pueden subsistir o pueden tal vez levantarse un poco más. Pero el comunismo prácticamente se aplasta, ¿no? Se trata de mantenerlos a todos pobres. ¿Y cuál es la estrategia que utiliza? Que cuando llega un momento tal vez de campaña política, ahí recién salen a repartir, qué sé yo, víveres y todas esas cosas, o empiezan a regalar bonos. Entonces, de esa forma, las personas las tienen controladas, ¿ya? Entonces, a una persona que le ofrezcan trabajo, pero por otro lado que le ofrezcan bonos, entonces muchas veces una persona va a preferir los bonos que el trabajo, porque para recibir el bono no necesita trabajar. Entonces, eso es lo que hace el comunismo, ¿no? Ofrecer bonos para que uno esté tal vez como que anestesiado. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los factores políticos que influyen hoy en día también. Por otro lado están las condiciones socioculturales, ¿no? Entonces podemos ver acá que otros productos de alimentos han respondido a los cambiantes gustos alimentarios de los clientes, ofreciéndole versiones más sanas de sus bocadillos favoritos, por ejemplo. Entonces, en el tema de los socioculturales, por ejemplo, cada cultura, cada departamento tiene su propio plato típico, ¿no? Entonces, existe una gran variedad de comida aquí a nivel nacional, donde eso también influye en el tema de la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vivo en el departamento del Beni, ya, o mejor dicho, si yo vivo en el departamento en el interior, yo voy a estar acostumbrado más a la comida que se vende en el interior. Pero ¿qué pasaría si a mí me cambian de trabajo y me mandan a Trinidad? Entonces en Trinidad ya no me voy a topar con la comida que venden en el interior, qué sé yo, de comerme, qué sé yo, un plato de picante o un fricasé o un saice. Imagínense que ya yo me vaya a Trinidad y allá me ofrezcan chicharrón de cola de lagarto, chicharrón de pescado. Entonces prácticamente
la cultura de la comida cambia, ¿no? La misma atención, la misma vestimenta. Entonces, el tema de sociocultural cambia en muchos aspectos, en vestimenta, en lenguaje, en alimentación. Entonces, ese es otro punto fundamental que se va a presentar en el escenario externo, que también de alguna forma va a repercutir en la empresa. Por otro lado, también están las condiciones demográficas, ¿no? Las condiciones demográficas abarcan tendencias en las características de la población, como género, edad, nivel de educación, ubicación geográfica, ingresos. Entonces, cuando hablamos de condiciones demográficas, estamos hablando de muchos factores que están relacionados con el género de la persona, en el lugar donde vive, cómo vive, la edad, la educación. Entonces, estas condiciones demográficas, por lo general, se reflejan mucho cuando se realiza un censo. En un censo se puede saber, qué sé yo, cuántas personas viven en casa propia, cuántos alquilan, cuántos tienen electricidad, cuántos viven con vela, cuántos tienen, qué sé yo, vehículos, cuántos usan transporte público. Entonces, en esos estudios de censo se puede ver la diversidad en demografía, ¿no? ¿Qué personas viven, qué sé yo, en la ciudad? ¿Cuántos viven en el campo? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos no? Entonces, eso también, la parte demográfica también influye mucho en el entorno general y de alguna forma influye en la parte interna de la organización, que es la cultura organizacional. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que yo tenga en el departamento de almacén 10 ayudantes, ¿ya? Puede ser que de los 10 ayudantes, 2 lleguen en su vehículo, lleguen puntual, y las otras 8 personas, qué sé yo, en días de lluvia, tengan dificultades para llegar. Entonces, esos factores también influyen en la empresa, influyen en la organización, ¿ya? Por otro lado, también están las condiciones tecnológicas. Entonces, ¿cómo afecta la tecnología en la empresa? Afecta de muchas formas. Hoy en día, por ejemplo, estamos pasando una clase virtual por internet, ¿ya? Entonces, gracias a estas aulas virtuales, ya no tenemos las necesidades de ir a pasar o de trasladarnos de nuestras casas o de donde estemos hasta las instalaciones del Business School. Entonces, también el simple hecho ya de tener una computadora, imagínense ustedes que antes no se pensaba eso, ya que nos permite estar de frente, tal vez algunos con la cámara apagada, otros con la cámara encendida, algunos atentos, algunos haciendo otras cosas. Entonces, la tecnología afecta de muchas maneras. Entonces, el tema de la computadora no solamente se consiste en tener una pantalla donde podemos ver una diapositiva, sino también, qué sé yo, mire, gracias a esta computadora, por ejemplo, podemos escuchar la voz. Ojo, no estamos hablando solamente de lo que podemos ver en la pantalla, sino también podemos escuchar nuestra propia voz, nuestra conversación. Ya podemos ver qué está haciendo la otra persona. Podemos, qué sé yo, al mismo tiempo de ver las diapositivas en este momento, podemos poder revisar otro tipo de información sin desconectarnos de la clase virtual. Entonces, el tema de la tecnología se la puede ejemplificar de muchas maneras. Ya tiene una cámara, tiene parlantes, qué sé yo, tiene hasta sensores, por ejemplo, de que si yo dejo de usar la máquina por unos 30 minutos o 20 minutos, automáticamente la misma máquina se pone en un momento de pausa, ¿no? Incluso se puede apagar momentáneamente para evitar, más que todo, de que tenga un funcionamiento donde no se está usando, ¿no? Entonces, la tecnología cada vez está más avanzada, ¿no? Antes solamente existían los vehículos que eran a carburador, ya de a poco fueron cambiando, se cambió a inyección. Hoy en día la innovación de los vehículos son los vehículos eléctricos, donde no se utiliza un combustible para que funcione y donde más bien los vehículos se pueden, qué sé yo, se pueden recargar las baterías enchufándolo en un enchufe normal de una vivienda, ¿no? Entonces, el tema tecnológico prácticamente hoy en día cada vez se innova más, ya cada vez se van mejorando las cosas, ¿no? ¿A qué costo? Pero ofreciendo también un beneficio muy grande, ¿no? Los teléfonos hoy en día, antes los teléfonos solamente eran teléfonos fijos en casa, de repente aparecieron los teléfonos celulares que le decían los ladrillos porque eran aparatosos, donde solamente tenía una pantallita como una calculadora donde se podía ver los números que uno digitaba. Fueron cambiando de tamaño y algunos fueron apareciendo con las pantallas táctil, otros ya fueron apareciendo con radio, otros ya con juegos y sucesivamente empezaron ya a tener cámara fotográfica. Hoy en día un teléfono es lo más completo que podemos tener, tiene todo, hasta televisión. Entonces, un teléfono hoy en día es el mejor ejemplo de la innovación tecnológica, ¿no? Que de alguna manera también influye en la organización, influye en la cultura, porque gracias a eso podemos hacer el trabajo para el cual nos han contratado. Y por último, están las condiciones globales, ¿no? Entonces, cuando decimos condiciones globales, tiene que ver más que todo con lo que pasa en otros países, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una sobrepoblación en un determinado país, muchas veces, o cuando se presenta una crisis en un determinado país, eso ocasiona de que esa población salga a diferentes partes del mundo, a diferentes países, ¿no? Cuando hubo la dictadura en Venezuela, entonces empezaron a perseguir a las personas que protestaban, entonces los mismos venezolanos se vieron en la necesidad de irse a los países que estaban más cerca, ¿no? Colombia, qué sé yo, Estados Unidos, muchos vinieron a Bolivia, a Brasil. Entonces, cuando sucede una crisis en un determinado país, cualquiera sea el origen, entonces muchas veces o bien sale la gente o bien se va gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ofrecen mucho trabajo en lo que es Suiza, ¿ya? Entonces, en estos países, por ejemplo, debido a que existe de que la gente joven, qué sé yo, no quiere trabajar, entonces se busca mucho personal ya de otros países que estén dispuestos a irse a trabajar allá, ¿no? Incluso lo que estaba escuchando recientemente es que los mismos países, ya aparte de darle trabajo y de pagar una buena remuneración a los extranjeros que ingresan, también les ofrecen darle estudios a sus hijos en caso de que tengan familia, ¿no? Entonces, cada vez algunos países, como también Alemania, ofrecen una buena remuneración para que venga el personal extranjero a realizar algunas actividades que los mismos pobladores de ese país no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona americana, es rara la persona americana que le gusta hacer jardinería, por ejemplo. Entonces, por lo general, es personal extranjero el que se encarga de hacer ese tipo de actividades.
¿ya? Entonces, las condiciones globales, de alguna manera, también van a repercutir en lo que esté pasando en un determinado país, en su sociedad, ¿ya? Y esos mismos cambios también van a repercutir en la cultura que se tenga en la empresa. Porque si se presenta, por ejemplo, un fenómeno de esto, de que se requieran de personas, de que un país esté requiriendo, mejor dicho, personal extranjero para contratar, puede ser de que el personal de mi misma empresa ya tenga mayor necesidad económica y se retire, qué sé yo. Y puede ser que esa persona sea un factor humano muy esencial en la empresa donde yo estoy trabajando. Puede ser de que esa persona sea el más capaz, el más valiente, el más voluntarioso, ¿ya? Y el simple hecho de que él se vaya a trabajar a otro lugar, prácticamente dentro de la organización deja un vacío, ¿no? ¿Qué va a provocar eso? De que yo tal vez voy a empezar a hacer un reclutamiento nuevo y va a haber muy poca probabilidad de que pueda encontrar una persona con esa competencia que tenía de trabajo. Vamos a quedar acá. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Dicen, yo tengo unas cuantas preguntas. A ver, según, Claro. bueno, según lo que dijo la anterior, cuando usted dijo, comentó que cuando uno quiere capacitar a una persona, por ejemplo, si yo tengo si yo contrato a una persona y veo que es despistada, ¿qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué videos puedo utilizar? ¿Cómo la puedo capacitar? ¿O hasta dónde llegaría la capacitación para mejorar a la persona, digamos? Lo que pasa, no es tanto, no se puede utilizar mucho el término de despistado, sino más que todo se puede utilizar distraído. ¿Y Ya, cómo uno se da ya. cuenta que una persona es distraída? Cuando usted, por ejemplo, está, está explicando algo o está enseñando algo, entonces ahí la persona muchas veces, en lugar de estar prestando atención, está haciendo otras cosas. Por ejemplo, si usted está ingresando a trabajar conmigo, entonces yo en los primeros días, cuando le dé la inducción, yo le voy a decir, mire, su trabajo lo tiene que hacer así. Esta documentación se guarda acá. Esta otra documentación se guarda acá. Entonces yo le voy a ir indicando cómo tiene que hacer su trabajo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le hago el seguimiento, resulta de que usted me cambió la documentación y guardó la documentación donde no era. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco ahí? De que usted estaba distraído cuando yo le expliqué. Bueno, perfecto. Le digo, nuevamente, esta información se guarda acá. Esto de acá se guarda acá. ¿Qué va a pasar? Usted vuelve a repetir la misma conducta. Entonces, no hay una capacitación que diga, esta es la capacitación para que usted deje de ser distraído. No, más bien ahí lo que se resalta es de que uno debe prestar atención, ¿ya? Para evitar de cometer este tipo de errores. Porque pasa por ejemplo, de que lo vamos a llevar al ámbito laboral. Muchas veces cuando no se guarda la documentación en los lugares que se debe guardar, cuando aparece un evento tal vez de una fiscalización o de una inspección laboral, uno la busca y no la encuentra, ¿no? Entonces ahí el perjudicado es la empresa. ¿Por qué razón? Porque si es una inspección laboral del Ministerio de Trabajo, ya yo como jefe voy a estar confiado de que la información está en un determinado archivador, pero resulta que cuando lo busco no lo encuentro, entonces eso me lleva a que yo no pueda demostrar de que la empresa tiene su documentación al día. Y por ese error yo puedo ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Una persona que ingresa a trabajar con uno debe hacerle un seguimiento por un buen tiempo, hasta cerciorarse de que realmente la persona que uno contrató puede tener la confianza de que pueda trabajar, qué sé yo, sin supervisión. Pero eso es con el tiempo, ¿no? Como le digo, todos cometemos errores al comienzo. Todos, todos, todos. De alguna forma siempre nos equivocamos en algo. Y eso es normal, porque adaptarse a una situación laboral ya lleva su tiempo. Nadie entra siendo perfecto desde el primer día. Ya, nadie. Pero van a haber personas que van a cometer menos errores que otros. Y van a haber también personas que van a cometer más errores que otros. Entonces se debe hacer énfasis en esas personas que cometen más errores. Y antes que llegue la fiscalización, dicen que hayan pasado 2 meses y yo siga distraída según el tema de lo que hizo la inducción. ¿Qué medidas se puede tomar? Lo que pasa es, a ver, primeramente, uno no sabe cuándo le va a llegar una fiscalización. Normalmente las inspecciones, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo llegan de sorpresa. Ya, llegan de sorpresa. Y si uno tiene unos buenos hábitos, ya, de guardar la documentación donde se debe guardar, entonces uno tiene esa tranquilidad, ¿no? Mañana viene la inspección, entonces yo, como estoy seguro que la documentación está ahí, entonces yo la voy a mostrar. Pero si yo tal vez contrato a una persona y yo no le hago ese seguimiento de ver si esa persona realmente está guardando la documentación en esos lugares, en los lugares adecuados, entonces yo puedo entrar tal vez en un estado de conformidad y de irresponsabilidad por no supervisar. Entonces yo en ese caso no le puedo echar solamente la culpa a la persona que guardó mal la documentación. ¿Por qué razón? Porque el gerente puede ser de que yo al gerente le diga, no, ¿sabe qué? La culpa la tuvo esta persona porque no guardó la documentación en su lugar. Pero ¿sabe qué me va a decir el gerente? No, también fue tu culpa porque tú no hiciste la supervisión. Tú no le hiciste seguimiento para ver si tu dependiente estaba guardando la documentación en ese lugar que debería haber guardado. Entonces ahí no solamente se le puede echar la culpa a la persona que guardó mal la documentación, sino también al jefe inmediato. Por eso uno se llama jefe, porque el jefe no solamente está para ordenar, sino también para supervisar, para hacer un seguimiento. Y en todo caso, si la persona no entendió, entonces uno tendrá que volver a explicar, tendrá que volver a enseñar cómo se hacen las cosas, dónde se guardan, y aún así seguir haciéndole seguimiento. Entonces no se podría decir que una persona es totalmente distraída siempre, ¿no? Ok, dicen, quedó claro. Otra consultita, digamos que en una empresa grande no tengan el tema de las vajillas para el personal que quiera tomar un tecito para su merienda. Ahora, el detalle aquí, digamos, si un personal rompe una taza o un platillo, hay dos situaciones. Una en la que el jefe le dice, tú lo rompes, lo pagas. Y la otra situación es el que dice, bueno, se rompió, estás en el trabajo, no pasa nada, el jefe va a comprar otra taza. ¿Cuál de los dos aspectos sería mejor? No, pues siempre de que no te des cuenta, ¿no? Que no se le des cuenta al trabajador, pero esos dos ejemplos que usted pone, por ejemplo, son dos situaciones que se presentan hoy en día. Hay empresas que no te perdonan ni de que te equivoques, qué sé yo, en impresiones. En algunas son tan frías
que, por ejemplo, si estás en el área de contabilidad e imprimiste mal un cheque, qué sé yo, colocaste, le pusiste un cero más de lo que deberías haber colocado, hay empresas que te descuentan ese cheque. O sea, que te descuentan el valor del cheque unitario, ¿no? No estoy diciendo del monto que se puso, ¿ya? Entonces, lo mismo, si rompiste una tasa, hay empresas que te lo descuentan. Pero hay otras empresas que no se fijan en cosas tan pequeñas, ¿ya? O sea, tenés que cometer un error muy grande para que se te pueda sancionar haciéndote el descuento de algo. ¿Ya? Esos dos escenarios que usted mencionó se presentan hoy en día en la sociedad, se presentan. No le puedo decir de cuál es mejor o cuál es peor, pero lo más favorable para el trabajador sería que no se le descuente. Pero si la falla o el error es demasiado caro, entonces lamentablemente sí se le tiene que descontar. Por ejemplo, hay conductores de vehículos, ya por ejemplo ¿qué le diré? Que él iba conduciendo el vehículo y de repente se le cruzó a alguien, no le dio tiempo de frenar y tal vez le dio un choque leve. ¿Qué se hace en esos casos? La empresa llama a su seguro, se paga una franquicia y por el pago de esa franquicia ya la aseguradora se encarga de cubrir los gastos de ambas partes, del vehículo de la empresa y del otro afectado. Entonces, en esos casos, si el gasto no es muy elevado, entonces no se le descuenta nada al trabajador. Pero, ¿qué pasaría si tal vez yo como conductor me meto, qué sé yo, a conducir el vehículo por el monte, lo rayo, lo choco, ya, qué sé yo, llevo a romperle los faroles, los guiñadores, ¿ya? Entonces, pese a que yo hice eso una vez, yo sigo con la misma conducta. En esos casos, entonces, no habría empresa que diga, no sabe qué, te lo voy a pasar, ¿no? Si yo veo que un conductor es demasiado irresponsable y realmente me está fregando el vehículo, entonces, de alguna manera tendré que tomar una sanción, que en esos casos están los descuentos, ¿no? Entonces, sería muy beneficioso analizar el tipo de situación antes de tener una conclusión de que si es bueno o no es bueno el descuento. Sí, dicen ese análisis sería recomendable porque en el clima laboral, por un cheque, como usted dice, es algo un poco, ¿cómo llama exagerado? Depende mucho de la situación y el escenario. Depende mucho. Pero si es una quebradita de tasa, o sea, desde mi punto de vista no debería de pasar a descuento, ¿no? Pero como le digo, lamentablemente hay empresas que tratan de recuperar hasta hasta lo mínimo o sea, no quieren perder nada. Hay empresas, no digo que son todas, nunca me gusta generalizar. Bueno, vamos a parar acá. Nos vemos el día de mañana. Vayan ya buscando pareja para que desde mañana ya empiecen a trabajar para su trabajo que van a poner la próxima semana. Listo, que pasen buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, Alicia. Hasta mañana. Hasta mañana.